Bueno, en este video vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio tomado del libro del autor Sill. Y lo que nos están pidiendo es hallar cómo debe ser n para que esa ecuación diferencial sea exacta. Entonces vamos a resolverlo igual que la anterior, cuando teníamos que hallar era m. Entonces lo primero que uno debe utilizar es que existe una función f de x que depende de x y y, de tal forma que cuando la derivamos respecto a x, el resultado es m, y cuando la derivamos respecto a y, el resultado es n. Entonces, sabiendo que cuando la derivo respecto a x, o sea que la derivada respecto a x de esa función es m, observen que m es x a la menos 1 medio, y a la 1 medio, más x sobre x cuadrado más y. Entonces a partir de eso integramos respecto a x y obtenemos la función f. Entonces f, que depende de x y y, va a ser igual a la integral de x a la menos 1 medio por y a la 1 medio más x sobre x cuadrado más y. Todo esto, como es la derivada respecto a x, entonces tengo que integrar respecto a x. Entonces el y a la 1 medio queda quieto porque se trabaja como si fuera una constante, y la integral de x a la menos 1 medio pues es, le sumo 1 y divido aquí entre menos 1 medio más 1. Esto es x a la 1 medio sobre 1 medio, es decir, 2 veces x a la 1 medio, y bueno, su constante ahí, 2 veces x a la 1 medio. Listo, entonces ya tenemos la integral del primero, más, para hacer la segunda, observen que estoy integrando respecto a x. Entonces si hacemos u igual a x cuadrado más y, o sea, si uno hace u igual a x cuadrado más y, de u es 2x de x. Entonces aquí, si aquí tuviéramos este 2, pues esto es de u y esto es u, entonces quedaría du sobre u. Entonces como puse este 2, entonces le divido entre 2 también. Entonces va a quedar 1 medio, aquí 1 medio de du sobre u, o sea 1 medio logaritmo natural del valor absoluto de u. Listo. Más una constante, pero en este caso como estoy integrando respecto a x, la constante depende de y. Entonces una función que depende de y. Entonces ya utilizamos que f sub x es igual a m. Como necesitamos hallar es n, y sabemos que la derivada de f respecto a y es igual a n, entonces sabemos que n, que depende de x y y, es igual a la derivada de f respecto a y, que depende de x y y, pues derivamos esto. Derivamos respecto a y. Entonces aquí queda 2 veces x a la 1 medio, que es este y este, y pues la derivada de y a la 1 medio es 1 medio de y a la menos 1 medio, más 1 medio multiplicado por 1 sobre x cuadrado más y, multiplicado por la derivada interna. Como la estoy derivando respecto a y, la derivada es 1, más h' de y. Listo. Entonces ya con eso podemos armar la función n. Entonces queda este 1 medio con este 2 se cancela, queda x a la 1 medio por y a la menos 1 medio, más 1 sobre 2 veces x cuadrado más y. Voy a quitar el valor absoluto y voy a utilizar que x cuadrado más y sea mayor que 0. Una región del plano donde se cumpla eso. Y esta h de y no la necesito, esta h' no la necesito, porque cuando se verifique esta igualdad, m sub y menos n sub, o igual a n sub x, entonces observen que cuando yo tengo que derivar n respecto a x, entonces si esto depende de y, solamente de y, pues la derivada va a ser 0. Entonces esta de acá es la función que depende de x y es la función n. Entonces que quede claro por qué no tengo en cuenta es este h', porque para que sea exacta se debe cumplir es que la derivada de m respecto a y sea igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, por ejemplo, si yo aquí integrara e intentara buscar la función h que depende de y, si aquí me quedara un h de y, pues cuando lo derive respecto a x, la derivada de esto va a ser 0, o sea, no aporta. Entonces mejor tomar h de y igual 0 y ya está. Listo, entonces por eso, voy a parar ahí.